Buenas noches a todos, mi nombre es Gala María Gómez Miranda, soy licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema el cual me han estado pidiendo bastante, pero como yo no soy especialista, entonces tengo aquí a dos invitados para podernos como empezar a resolver algunas dudas y platicar sobre la importancia de la audición en el desarrollo del lenguaje. Y pues bueno, se los presento. Primero tenemos a Daniel Miranda, de Taldea Otos. Y tenemos a Eric Painberg, ¿se dice? ¿Qué tal? Sí, Painberg. De Auditivos México. El tema del día de hoy es la importancia de la audición en el desarrollo del lenguaje. Dentro de las preguntas como que yo considero que son más importantes, escribí algunas para poderles ir preguntando. Entonces la primera es, ¿a qué edad se hace la primera prueba auditiva o la primera prueba como para descartar cualquier cosa? Porque muchos dicen que el tamiz auditivo, pero que sí se los hicieron, pero que no se los hicieron. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda y cómo se maneja? Bueno, una sería, el tamiz sí vale la pena y sirve, pero el problema es que muchas veces hacen solo el tamiz y se queda ahí como un resultado. No se da seguimiento. Si al paciente, a partir de ese resultado, se le da un seguimiento y entra otro protocolo de pruebas, pues se puede atender de forma adecuada, ¿no? Lo triste es que normalmente se queda solo el tamiz. Ok. Así es, o sea, después, por ejemplo, los potenciales evocados también son importantes, las audiometrías conductuales para los niños. Pero entonces, como poniendo un orden cronológico, lo primero que se tendría que hacer en el momento en el que nacen los niños es el tamiz auditivo. Si eso tuvo una buena respuesta, entonces ahí se queda, o como posteriormente se recomendaría que se fueran haciendo más pruebas como para ir descartando ciertos problemas conforme vaya creciendo el niño. Así es. Sí, podría entrar, obviamente, a valoración ya de especialista con un otorrino pediatra y entrar a una impedanciometría que se realizara justo a potenciales o emisiones como complemento. Al final, una sola no nos va a dar un resultado completo. Se necesita el complemento de muchas y la valoración del médico especialista, ¿no? Ok. Entonces, a partir de eso ya se podría definir la condición del niño y la situación a seguir. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se hacen estas pruebas a manera oportuna o en tiempo correcto? Por ejemplo, lo del tamiz, que sea como a los recién nacidos y no se lo hacen. ¿Qué puede como irse desarrollando y qué puede ir pasando? Pues se pierde tiempo porque normalmente no se tiene un esquema claro. Los padres normalmente consideran que al año, 2 años puede ser normal que no hable un niño, y obviamente no saben que hay especialidad en terapia del lenguaje que puede definir también una conducta o una patología. Entonces normalmente se deja y se pierde tiempo importante porque el desarrollo del lenguaje tiene un periodo, ¿no? Exactamente. Y como se los hemos platicado, hemos platicado en varios videos, el desarrollo del lenguaje se va esperando de acuerdo a la edad de los niños. Cuando esta edad y los rangos esperados para la edad no se ven alcanzados, entonces es cuando tenemos que empezar a preguntarnos por qué. ¿Por qué el tanto insistir y el tanto decir que mientras antes sea un diagnóstico se evitan complicaciones a largo plazo? Porque el momento en el cual nos damos cuenta que el niño no está hablando, tenemos que empezar a ver el por qué no está hablando, y una de las razones podría ser la audición. Entonces pues ahí es como se relaciona una cosa con la otra. Si no hicieron los estudios de audición a tiempo y se deja pasar el tiempo y el niño tiene 2 años y no está hablando nada, ahí va mi siguiente pregunta, que va enfocado en el momento en el cual se diagnostica que un niño no está escuchando y ya tiene el tratamiento, sea aparato, sea la opción que sea, que ahorita también les vamos a platicar sobre las diferentes opciones. Su edad de audición, ahora sí que quiero que les expliquen, porque para mí es un punto muy importante, el por qué el momento en el cual se pone el aparato no es algo mágico y en ese momento los niños no empiezan. Pues en realidad los auxiliares auditivos son auxiliares como tales. El problema que tenemos con los niños es que dependemos mucho de su respuesta exacta. Si tú ves la audiometría, es un tanto subjetiva porque dependemos de la respuesta del paciente y es lo que nos da un dato más exacto. Adaptar un auxiliar para
de una forma pediátrica para un niño es más complicado porque no tenemos su respuesta clara y a veces los potenciales no es suficiente, no tenemos una idea de el rango máximo que tolera el niño en cuanto a sonidos fuertes. Claro. Entonces su ajuste tiene que tener muchas cosas, ¿no? Desde a lo mejor, aquí en México se practica poco, pero analizar el volumen del conducto auditivo previo a la adaptación del aparato para que haya un menor margen de error. Utilizar un algoritmo de programación pediátrico, que eso lo hacemos nosotros los profesionales cuando viene un niño. Entonces son tantas las variables, por eso los otorrinos todavía tienen, para ser pediátrico tiene que ser todavía más, porque es más complejo el proceso. Entonces si de por sí en una persona de edad adulta que puede determinar estoy escuchando este sonido, ¿no? O tenemos una respuesta más certera, es complicado. Con niños hay que tenerlo todavía, tener todavía más cuidado y hacer más pruebas y ir con especialistas, que es el problema que tienen muchos papás, porque tienen que andar de aquí para allá. Entonces sí, no es mágico un auxiliar. Hay muy buenos resultados con la tecnología que existe ahorita, pero sí hay que darle un seguimiento muy preciso. E incluso un apoyo fundamental es la terapia. Exactamente. Porque para poder hacer ajustes, pues depende de lo que la terapeuta ve y a partir de las indicaciones de ella es como se pueden y se van haciendo ajustes en el aparato. Y lo importante es que el momento en el que se pone el aparato también es cuando se cuenta que de ahí empezó su edad o es su inicio para escuchar. Entonces en el momento en el cual se le pone el aparato a un niño, se empieza desde lo primero, desde cuando los primeros sonidos cuando es un bebecito. Esta parte de discriminación, de identificar de dónde viene el sonido. Estás estimulando al oído como si fuera un bebé. Entonces no va a ser mágicamente que les pongan el aparato y empiecen a hablar. Eso ahora sí que es una idea errónea y que yo creo que en ningún momento se va a dar. O sea, a menos de que ya hayan tenido en algún momento lenguaje y lo hayan perdido. Ahí es un caso diferente. Pero que hayan tenido 3, 4 años, los primeros años de vida sin hablar nada y de un día a otro le ponen el aparato y mágicamente habló. No pasa. No pasa. Algo que quería agregar también es que es como una carrera contrarreloj, porque también la forma en la que aprende una persona sin audición y con audición es un poco más lenta. Puede haber cierto deterioro cognitivo, corrígeme si lo estoy diciendo mal, porque no compartes, nuestra sociedad está hecha para oyentes, es poco la atención que se le da a personas que no escuchan bien. Entonces compartir información, de decirle a un niño, esta es una manzana, y procesar todo ese concepto es un poco más lento para una persona que no puede escuchar, para un niño que no puede escuchar. Entonces es carrera contrarreloj de determinar cuál es el problema para que no se vaya atrasando, por ejemplo, en la escuela, o que pueda asistir regularmente a sus clases. Claro, la inclusión en México realmente no existe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La inclusión es cuando todas las personas alrededor del niño tienen la capacidad en cuanto a la escuela y cómo está construida, a tener los aparatos necesarios para que el niño que no puede escuchar pueda tomar la clase y pueda aprender. Y eso es desde también el compañero que no discrimine, que no le molesten. Y siendo tantos aspectos y tan complejos, aquí en México se puede decir que realmente no existe una inclusión. Entonces es irlos como haciendo más y más y más, como una comunidad como muy cerrada, que ellos mismos incluso en un momento ellos mismos se cierran más. Entonces parte de lo importante con el aparato, con el tratamiento que les ayude a escuchar, con la terapia, es para prevenir todo esto. Digo, si vivimos en una sociedad, pues lo importante es ser parte de la sociedad y no estar nosotros aislarnos o permitir que la gente te aísle, porque si no, pues a dónde vas a poder llegar. Y en cuanto a desarrollo y pensamiento, pues no te ayuda de nada. Justo como decíamos hace rato platicando entre nosotros, necesitas la parte de estimulación, y esa estimulación es desde cómo te hablan, desde lo que aprendes, desde lo que imitas, la parte social. Y si no tienes eso, entonces te estás limitando a un montón de cosas que de la nada no van a llegar, y que por tener el aparato será muy bueno, pero no hace magia, necesita un complemento de muchas otras cosas. Claro. La siguiente pregunta que les tengo es, ¿cuáles son los tipos de lesiones y cuáles son las causas? Híjole, pues las causas pueden ser miles, ¿no? Pueden ser traumatismos, golpes, medicamentos,
genéticos, Exposición a ruido. exposición a ruido, incluso una especie de desgaste natural, en teoría, que puede ir complementado de exposición a ruido, que sería algo como la presbiacusia, ¿no? En adultos. Pero exposición a ruido también te puede llevar a un trauma acústico. Entonces, es que pueden ser situaciones que obviamente pueden ser más complejas para su trato también, ¿no? Okay. Lesiones, pues pueden ser lesiones de oído externo, oído medio o oído interno. O pueden ir de la mano oído medio y oído interno, incluso oído externo, ¿no? Una atresia, una microtia, pues afecta el oído externo. No necesariamente el oído interno está afectado y puede tener buena respuesta, pero es de nacimiento y se tiene que dar otro tipo de atención antes de que pueda entrar un protocolo quirúrgico, ¿no? ¿Nos podrías enseñar porque ahora sí les vamos a enseñar el dibujito bueno, no es dibujito, la imagen que nos trajeron para poder entender un poquito más como esta parte de... Creo que un poquito más. Exacto. Si quieres aquí lo detengo para... Ahí está. Entonces aquí lo que se ve es, bueno, se los van a explicar ellos. Pues esta sería la parte del oído externo, que contempla la oreja, el canal auditivo, hasta llegar prácticamente a la primera capa de la membrana timpánica, ¿no? La segunda parte sería la caja timpánica con los huesecillos y el resto de la membrana. Puede haber afección en esta zona, puede haber afección acá o en la cóclea, en el oído interno. O puede haber una lesión que contemple estas dos zonas como afección. Entonces, normalmente del oído medio hacia acá, primero tiene que ser valorado por un otorrino, de preferencia, bueno, si es a temprana edad, pediatra, y posterior al dictamen ya se verá si es susceptible al uso de un aparato auditivo, ¿no? Y las lesiones que ya son de oído interno, pues ya es una lesión directa a células, entonces eso sí puede ser ya candidato a una adaptación de un auxiliar. Y cuando son de nacimiento, entonces, ¿a qué parte, por ejemplo, se refiere? Puede llegar a variar, ¿no? Desde que les hagan una resonancia magnética para ver si se formaron bien los huesecillos del oído, la caja timpánica, desde algún problema coclear, retrococlear, bueno, de la cóclea hacia el nervio auditivo, de la vía auditiva. Pueden haber muchos tipos de casos. Cuando son chiquitos, hasta tener falta de oxígeno puede afectar, al momento de nacer puede afectar muchas cosas, una malformación, atresia, microtia. Sí, bueno, a partir de la valoración del especialista, pues ya se podría contemplar entrar a protocolo, por ejemplo, de implante coclear, que la mayoría de los niños que nacen con lesión auditiva son lesiones agresivas. Entonces, normalmente pueden ser candidatos al uso de implante coclear, valorado obviamente por el especialista, y pasando todo el protocolo, pues ya puede determinarse si va a ser útil o no. Aún así, cuando un paciente está diagnosticado y es candidato a implante coclear, debe utilizar aparatos auditivos, porque necesita el estímulo previo al implante. Entonces es necesario el uso, y como en países como el nuestro no es fácil hacer o tener un implante bilateral por los costos principalmente, entonces normalmente ya después de que son implantados, de un lado terminan utilizando también aparato del otro para seguir teniendo estímulo a corteza cerebral. Y entonces, por ejemplo, ya le hicieron el tamiz auditivo, le dijeron que todo salió bien, que no pasó nada. Pero los papás siguen teniendo sospechas de que no los escuchan. Y esas sospechas son, es que le hablo y no me contesta, y es que se oye un ruido muy fuerte y no voltea. En ese tipo de casos, ¿qué hacer? Pues las pruebas que no fallan, los potenciales evocados, ¿no? Ahí lo duermen, y no dependemos de la respuesta del niño, solamente medimos los impulsos eléctricos, y con esa es una, ¿no? La otra es impedanciometría. Y impedanciometría si hay problema del oído medio, las audiometrías conductuales, porque es diferente cómo se le hace una audiometría a un niño que a un adulto. Entonces con ellos hay que
hay que hacerlo en cierta forma de juego, porque dependemos exactamente de su respuesta, pero eso es dependiendo de las edades. Sí, en pacientes de más de 2 años ya se pueden hacer audiometrías, sin embargo no es igual que en el adulto, ¿no? En los niños se tiene que hacer una especie de juego en la prueba. Condicionas al paciente para que haya cierta interacción tal vez con un juego, con algunas formas, para obtener un resultado que tampoco va a ser del todo cierto, ¿no? Son parámetros al final para determinar si hay o no una lesión. Y por ejemplo, muchas veces de los pacientes que han venido, los papás me dicen, es que al principio me dijeron que estaba sordo, y como fue avanzando y como se fue desarrollando, me dijeron que su audición podría irse mejorando. Más allá de irse mejorando, entonces sería que la prueba no fue una prueba bien hecha o con un resultado certero, y por eso cambia el resultado de la prueba. Sí, por el estado de conciencia, está más consciente de los sentidos conforme va creciendo uno. Entonces puede ser que antes percibía un sonido lejos, pero el niño no volteaba en ese sonido exactamente porque no están tan conscientes de sus sentidos o de su respuesta. Entonces ya conforme van creciendo podemos hacer pruebas más a detalle. No es tanto que las anteriores hayan estado mal, aunque puede ser porque niños es un poco más complicado. Okay. Y ahora hablando como ya de aparatos auditivos, implante coclear y la diadema ósea. ¿Para qué sirve cada uno y cuál es la diferencia entre cada uno? Ok, bueno, lo primero son lo que más conocemos, ¿no? Los auxiliares auditivos. Los auxiliares auditivos son unos dispositivos electrónicos. Aquí tengo uno muy pequeñito, no sé si se alcanza a ver. Aquí es uno, creo que se alcanza a ver mejor esto. Esto de aquí es un auxiliar auditivo. Y lo que hace un auxiliar auditivo es transformar el sonido para que la persona con pérdida auditiva escuche mejor. ¿Por qué digo transformar en vez de amplificar? Bueno, hace como, será 50 años para atrás aproximadamente, por ahí, sí, más o menos hace 50 años utilizaban unas cajotas, así que era como el tamaño de un teléfono de esos antiguos, que llevaba un cable hacia el oído. Esos solamente amplificaban el sonido. Ahorita usar amplificación es un término un poco pues general, porque ahorita transforman el sonido, lo comprimen, lo expanden, cambian en frecuencia, se comunican los dos aparatos, entonces hacen mucho más. Ahorita ya son prácticamente microcomputadoras, utilizan microchips que se encargan de hacer todo el procesamiento de sonido, entonces hacen mucho más que amplificar. ¿Y con el implante coclear? El implante coclear prácticamente es un dispositivo que nos va a funcionar cuando son lesiones agresivas, desde una hipoacusia severa a una profunda, que prácticamente el niño no tiene respuesta, que no es exclusivo de niños. Hay adultos que pueden llegar a esta condición por diferentes causas y de alguna forma nos van a ayudar el implante va a sustituir de alguna forma las células del oído interno, la función de esas células para mandar el estímulo por nervio auditivo a corteza cerebral. Entonces, en los casos de éxito, obviamente el paciente va a volver a escuchar de una forma adecuada, ¿no? De hecho, los antecedentes con pacientes adultos que escucharon y por alguna razón perdieron la audición y fueron candidatos y ahora están implantados, pues prácticamente la referencia es como volver a escuchar casi normal. Depende si tuvieran, de por ejemplo, cosas. que decidir cuál es mejor, se podría decir cuál es mejor, o depende en específico del paciente con su tratamiento, en cómo ha sido esa parte de estímulo. Sí, no es precisamente poner uno en contra del otro o decir es mejor que uses este o que utilices el otro. Depende de la condición del paciente, de que requiera uno o requiera el otro en realidad. Exactamente, y el tipo de lesión en el oído interno, como comenta, si es de las células se puede hacer algo porque los electrodos se enrollan en la cóclea y entonces va abajito de la membrana basilar, entonces eso estimula directamente los en español cilios cocleares, sí. Entonces se mueven esas cositas se deberían de mover, esas células se deberían de mover. Como pelitos. Son como unos pelitos, como unas algas marinas más o menos, se deberían de poder mover, entonces como ya no se mueven, ya hay zonas muertas, regiones muertas de la cóclea,
se manda por impulsos eléctricos abajito, entonces se les manda electricidad, pequeños potenciales, pues sí, voltaje, que es lo que harían las células, y entonces se manda el nervio auditivo. Pero si el nervio auditivo está dañado, pues hay problemas hacia la vía auditiva, que es todo lo que va hacia el cerebro, hay un implante, pues ya entonces tampoco nos podría ayudar. Entonces, dependiendo de los casos. Y si, por ejemplo, con auxiliar no se obtiene una respuesta, porque hay una pérdida profunda, o ya no hay respuesta con las pruebas que se hacen de vía aérea, con los sonidos, ¿cómo decimos? ¿Por aire? Tonos, Por aire, entonces ya se aplica lo de la diadema de vibración ósea. Que ese es el siguiente que les iba a preguntar. Exactamente. ¿Para qué, más bien, en qué caso se recomienda una diadema ósea? Principalmente puede ser con niños que por nacimiento tienen un problema de atresia o microtia, que sería que el canal auditivo no se formó adecuadamente, o la oreja. Entonces, principalmente el canal auditivo, ¿no? Y no hay manera de poner un aparato. Normalmente son niños que tienen buena respuesta auditiva, solo que obviamente la condición del canal no favorece eso. Entonces se puede, por medio del vibrador óseo en mastoides, se puede mandar el estímulo directo a cóclea, y entonces vamos a tener buena respuesta a sonidos, principalmente para el desarrollo del lenguaje. Posteriormente, cuando los niños en promedio entran a los 6 años, ya tienen en teoría dimensiones de canal auditivo de adulto, y ya pueden entrar a procesos quirúrgicos, a evaluación para procesos quirúrgicos. Ok, pero eso ya sería más enfocado a lo estético, que la parte de función se tiene que empezar a ver desde antes, o sea, la parte de estímulo, la parte de que vaya relacionando que hay un sonido y cómo lo identifico y qué interpretación le doy, para que en el momento en el que igual llegue la cirugía, pues la cirugía en complemento a todo lo demás dé un resultado positivo, no la cirugía y después mágicamente escucho y hablo perfecto. Claro, no, y bueno, lo funcional lo atiendes desde que se adapta a la diadema, porque ya no limitas al niño a que detenga su proceso de desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces ya lo vas sacando adelante con la diadema, y cuando entra el protocolo o el proceso de quirúrgico, obviamente está la parte estética y la parte funcional. Entonces, bueno, aquí la situación es que son procesos largos y no toda la gente termina esos procesos. Ok. Sería algo rápido. De la diadema, puede ser que haya operación, o hay pacientes que lo utilizan después de la operación. Hay ocasiones en cuando se hace una cosa que se llama una operación estapedectomía, que se sustituye un huesito del oído y se pone una prótesis. Hay ocasiones en que se llega a caer, y entonces en esos casos ya no hay conexión de la cadena osicular, de los huesitos del oído, entonces ahí se puede utilizar una diadema. Hay diferentes casos. Para los que no, creo que no explicamos exactamente qué es una diadema. Es una diadema que va de aquí a acá y tiene un cuadrito que vibra. Entonces lo que hace ese cuadrito es vibrar pegado al hueso temporal, que es esta parte de aquí, y manda el sonido al oído interno directamente por medio de la vibración. Entonces no dependemos del aire, del conducto, no dependemos ni del tímpano ni de los huesitos del oído. Se va todo directo hacia la cóclea y no necesitamos estimulación, digamos, aérea. Entonces, en ese ejemplo podríamos decir que una forma de escuchar también es a través de las vibraciones. Exactamente. Esas vibraciones es lo que ayudan a que se interprete la vibración, aunque no sea directamente el estímulo con sonido. Entonces hay audición a través de vía ósea y hay audición a través de Vía aérea. Vía aérea, exactamente. Tengo entendido que también lo utilizan en las terapias del lenguaje, ¿no? Exacto. Cuando no pueden realmente percibir el sonido, tienen la sensación de Las vibraciones. la cavidad. Exactamente. Ahora, ya si hablamos en cuanto a un tratamiento, ya mencionamos que es muy importante la parte de la terapia, pero una pregunta muy común es que ¿qué se hace o qué se recomienda? ¿El verbalizar a los niños o que se vayan a una terapia de señas, a un lenguaje de señas? Mi recomendación siempre es que los niños se verbalicen. Ahorita les voy a decir por qué, pero también creo que es importante escuchar la recomendación de los expertos. Yo opino que, bueno, siempre hemos considerado que es importante la verbalización, obviamente más si está en etapa de desarrollo del lenguaje. Incluso si ya pasó esta etapa,
Yo prefiero que se enfoquen a la lectura labiofacial que al lenguaje de señas, porque al final eso los hace más funcionales a cualquier entorno. La verdad es que estamos, bueno, ni en países desarrollados hay normalmente lugares a los que vayas y la gente sepa el lenguaje de señas, ¿no? Sin embargo, con la lectura labiofacial te puedes abrir camino si no desarrollaste el lenguaje. Con el uso del aparato para estar como que alerta a situaciones de tu entorno y apoyándote con la lectura labiofacial, pueden estar del otro lado. Y eso ya, yo lo llamaría como funcionalidad. Exacto. Porque en el ejemplo igual de lo que platicamos hace rato entre nosotros, quiero comentárselos. Hoy en día, es muy raro encontrar una persona, que sepa hablar señas. Entonces, si una persona, a un niño se le empiece a enseñar lenguaje de señas, pero los papás no saben lenguaje de señas, los abuelos no saben lenguajes de señas, y todo su ambiente familiar no lo sabe, entonces tampoco va a generar un lenguaje, aunque sea en señas, porque el lenguaje en señas también necesita la parte de estímulo y también necesita la parte de aprenderlo. Entonces, si no tienen con quién platicar y con quién practicarlo y a quién imitarlo, pues entonces no está teniendo ni un lenguaje de manera común con la cual podría comunicarse con todos los demás, y tampoco está teniendo el lenguaje en señas. La lengua en señas, como también se tiene que aprender, y es el mismo proceso de construir un significado, y aparte, por lo que yo tengo entendido, a mí no me enseñaron el lenguaje en señas, pero también es muy complejo, porque de repente pues ya tú le vas dando cierta seña a cada palabra, pero también tienes que saber pues muchísimas otras cosas como para poder entender un diálogo fluido, y que dentro de ese diálogo, de lo que yo he leído y me han dicho, es como dentro de todos ese mensaje termina siendo como muy concreto, muy corto. Entonces pues creo que si estamos hablando y el objetivo es como darles el mejor tratamiento de manera integral, pues considerar estos aspectos y pues no limitarlos como a siempre depender que alguien sepa lenguas de señas, cuando realmente va a ser muy difícil que lo encuentren. Claro. Exactamente, es importante que aunque sea de lenguaje de señas se puedan apoyar con la lectura labiofacial. Y eso depende de una coordinación de una serie de especialistas, tanto del otorrino, audiólogo, de los terapeutas del lenguaje, que ustedes son quienes interpretan realmente al niño, y de los audioprotecistas, que somos los que estamos adaptando auxiliares. Entonces, y para poder llegar a eso ya tienes que tener un nivel de pensamiento muy alto. Un bebé no va a aprender a leer los labios porque no tiene un significado de qué es lo que se está tratando de decir. Entonces, para poder llegar a eso, punto número 1, necesitas un nivel de pensamiento y cognitivo bastante elevado y bastante abstracto para poder decir, ok, entonces si mueve los labios así, entonces yo lo interpreto de cierta manera y voy uniendo pedazos, porque por lo que tengo entendido también, no es como que lean todo lo que se está diciendo, porque también una persona a otra articula de diferente manera. Van uniendo y van como viendo las palabras claves, y de eso ellos como sacan la conclusión y con eso responden. Pero también para eso necesitas un nivel de pensamiento bastante elevado, no es como que sea algo fácil de hacer. Claro, es complejo. y esa parte de la buena comunicación entre los especialistas, porque a veces la terapeuta dice, nos ha tocado que la terapeuta dice, bueno, es que en este auxiliar se debería hacer algo, pero sin con el conocimiento de auxiliares, o nosotros dando opiniones sobre cosas de terapia. Aquí es, como dice el dicho, zapatera a tus zapatos. Claro. Y tener esta conexión, esta comunicación, ¿no? Multidisciplinaria. Exactamente, audioprotecistas con terapeutas y especialistas en audición como otorrinos o audiólogos. Perfecto. Ahora, ya hablando, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿dónde buscar hacer una prueba que sea de calidad, pero que no sea un costo muy elevado? ¿Y quién hace estas pruebas? Porque la gente creo que vive con una desconfianza por todos lados, porque prueban una cosa, no les funciona, van a otro lugar y prueban y no les funciona, y terminan pues gastando mucho dinero, porque realmente es un tratamiento que va a durar bastantes años, y sienten que están como gastando el dinero en diferentes lugares para no obtener ningún resultado. Entonces, ¿qué se recomienda?
Yo lo veo un poco complicado, ¿no? Realmente no puede decir en este lugar sí, porque... Ok, como tips para poder identificar que es un buen lugar y que lo que están diciendo sea algo realista, algo objetivo. Ujú. Pues también hay cierto prestigio en los laboratorios, ¿no? En los laboratorios de análisis. A lo mejor los más económicos pueden ser, no digo que en todos, pero puede ser un poquito más difícil confiar en su respuesta. Entonces, pues lo que podemos hacer es darles tips, ¿no? En general de cómo orientarse en algunos de los estudios, pero así recomendar, al menos de mi parte, no podría exactamente recomendar un lugar en específico. Sí, porque al final o sea, hemos recibido, yo creo que tanto ustedes como nosotros, gente que llega de laboratorios o de algunas otras casas y obviamente ves que está mal diagnosticado, está mal evaluado, pero al final no trabajamos con ellos de la mano. Entonces, la recomendación pues está limitada, ¿no? O sea, sí, y al final no es siempre el mismo personal quien evalúa. Entonces, tiene que ver con muchos aspectos un buen resultado. Y bueno, yo en lo personal trabajo con un par de médicos que tienen equipos, entonces pueden hacer ciertas evaluaciones. Pero fuera de ahí, pues no tenemos como el parámetro para recomendar realmente. Y bueno, depende, si son niños, si son pequeños, están en etapa de desarrollo del lenguaje, es importante darle prioridad y avanzar. Si no encuentras como un buen resultado, te estás estancando con quien te atiende, hay que buscar por otro lado porque tienes poco tiempo, ¿no? Correr carrera contra reloj. Sí. Pues sí, los tips, ¿no? Ese es uno. Otro es que el estudio que generalmente se usa más es el estudio de audiometría tonal. Este es muy importante para nosotros poder ajustar los aparatos, los auxiliares auditivos, porque para ajustar estas cositas, no se alcanza a ver, dependemos de una gráfica, y esta gráfica es la respuesta del oído expresada en decibeles contra frecuencia. Entonces nosotros nos apoyamos en esto. Mi recomendación es que siempre tengan su estudio de audiometría. Hay muchos lugares donde regalan las audiometrías, y digo regalan entre comillas porque a fin de cuentas sale del costo del aparato, porque hacer un estudio de audiometría es caro. Necesitas un equipo que es un audiómetro, que es costoso, una cabina, estarlos calibrando, un especialista. Entonces, lo de ser gratuito es entre comillas. Y lo que yo les recomiendo siempre es que les den su estudio. Así tengan que pagar un poco más, 500, 200, lo que sea, pero siempre tengan el estudio. Porque hay muchos lugares donde les hacen el estudio, digamos, gratuito y no se los entregan. Y personalmente he visto alguno de esos estudios porque he ido o algún paciente le ha tomado foto y vemos los estudios y decimos, bueno, es que esto no es suficiente para adaptar un auxiliar auditivo. Si te adapta un auxiliar con esta audiometría, entonces no está bien adaptado tu auxiliar. Okay. ¿Qué otro tipo de ser? Pues el fijarse que tenga, o sea, que la prueba sea completa, que tenga vía aérea, vía ósea, que tenga umbral de ¿Algún tipo de molestia. certificación? Pues es que no, porque la calibración de los aparatos sí requieren y está verificado por autoridades sanitarias, pero nadie tiene como su certificado que el equipo está calibrado a la mano, ¿no? Okay. Lo ideal es que lo enseñen, que lo tengan ahí en cuadros o a la mano, preguntar. Aunque ya por normatividad sí se debe tener el equipo calibrado. Pero sí, lo que comentabas, en el estudio de audiometría tonal es vía aérea, que a lo mejor entender eso es un poquito complicado, pero son los tips, ¿no? Vía aérea, vía ósea. No en muchos lados hacen el umbral de molestia, y esto es un poco complejo de explicar. La vía aérea es para saber cuánto es lo mínimo que escuchamos, pero también tenemos un límite de hasta dónde aguantamos. Eso es el umbral de molestia. Entonces, con la vía aérea y el umbral de molestia sabemos el rango de audición. Muchas personas creen que es una curva nada más, pero no, en realidad es un área, desde donde escuchas hasta donde aguantas los sonidos casi. Entonces, si no sabemos cuál es el límite superior, si no tenemos el umbral de molestia, no sabemos cuánto comprimir con el aparato. Por eso hay muchas personas que dicen, es que los sonidos me molestan. Bueno, es porque no sabemos dónde está el umbral de molestia. Esto puede ser opcional, pero es muy recomendable tenerlo. Ya sea que se haga al momento de la audiometría, que en realidad a nosotros no nos toma más de 5 minutos hacer un umbral de molestia, o sea, realmente no ocupa mucho tiempo, o complementarlo o sustituirlo con alguna adaptación, con una audiometría in situ con el aparato, que es como una audiometría con el aparato puesto u otras cosas. Pero sí, vía aérea,
vía ósea, como comentaste bien, umbral de molestia muy deseable, y la otra opción sería la logoaudiometría, para determinar la discriminación que tiene el paciente. Esa también es opcional, pero es buena. Sin embargo, con esta última, con la logoaudiometría, puedes darle un panorama más amplio al paciente de cuál va a ser su condición con el uso del aparato. Lo que se espera, ¿no? Exacto, lo que puede esperar. O sea, también mucha gente usa los aparatos, los compra y pretende que vuelva a nacer su oído. Y no es así. Obviamente va a llegar o no quedan al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué esperas y qué resultado vas a tener a partir de esto? Ok. Si hablamos de tipos de pérdida, ¿cómo se clasifican? Se puede clasificar por su zona de donde está el daño, que puede ser conductiva, si es problema en el oído externo o en el oído medio, ya sea desde alguna obstrucción en el conducto auditivo o en los huesitos del oído, sería conductiva. Puede ser neurosensorial, si es del oído interno hacia adentro, o puede ser mixta, que es parte de los dos. Y también están los niveles de pérdida auditiva por la intensidad. Que podría ser de leve, moderada. Cuando empiece una no presbiacusia, un desgaste, puede empezar por ahí. Una pérdida media o una pérdida severa ya es algo más complejo. También dependiendo de la curva y qué esté implicado, ¿no? Como decía, del oído medio, oído interno o los dos. Y bueno, la pérdida profunda también en condición de que va a rangos de más de 90 decibeles, ¿no? de lesión, que al final también tiene que ver con la edad, la condición del paciente y las posibilidades que pueda tener. Porque ¿y cuando se habla de sensorial? O sea, en todos los casos tiene que ver la edad, porque no es lo mismo una pérdida profunda en un niño que en un anciano. No vas a tener los mismos resultados, la condición en general del paciente es distinta y las opciones que tiene también son diferentes. Entonces, ¿a eso se refiere lo sensorial? ¿Como el grado de estímulo que tuvo? No, lo sensorial prácticamente es la lesión en la zona del oído interno, en la cóclea. Ok. Sería como ya directamente cómo va el funcionamiento con el cerebro. Se puede más decir relacionado con el procesamiento auditivo. Ajá. Aquí a lo mejor hablamos un poco técnico para tu auditorio, esto de decibeles y frecuencias, al final los decibeles son logarítmicos y es un rollo. Entonces, para que lo entiendan mejor, una pérdida leve es cuando apenas va empezando el problema auditivo. Por ejemplo, en una pérdida leve, si tú tuvieras una pérdida leve, podríamos platicar sin ningún problema. Se perderían sonidos a lo mejor como la lluvia o sonidos bajitos. Bueno, lluvia de lejos, porque queda en el DF. Por ejemplo, pérdida media, todavía se puede platicar, pero necesitamos que el paciente esté muy enfocado, que esté poniendo atención. Si yo le hablo desde el cuarto de al lado, no me va a escuchar. Entonces, pérdida media es cuando ya se empieza a cruzar con la zona de la voz que regularmente son 50-60 decibeles, por ahí empieza la pérdida media. Pérdida severa, ya platicando, no sería posible platicar así, tendríamos que hablar muy fuerte, no se espanten. Y profunda, pues ya casi gritar en el oído para que esta persona nos pudiera escuchar. Entonces ese es el grado de pérdida. Si es neurosensorial o conductiva, esto nos va a decir, se pueden hacer como combinaciones, ¿no? Puede ser leve con conductiva, leve con neurosensorial. Entonces eso nos dice el daño, pero también dependemos de saber qué tipo de curva. Hay personas que oyen menos los agudos o los graves. Entonces nos apoyamos de esas tres cosas, saber si es leve, media, severa o profunda. El segundo caso es si es neurosensorial, conductivo o mixto, y también del tipo de curva que tiene en su estudio de audiometría. Ok. Y bueno, parte también de lo que queríamos mencionarles es que cuando ustedes tengan una duda, por lo general, pues ustedes son los que más conviven con ellos, los que más se pueden dar como una idea de lo que está pasando. Entonces, si ustedes tienen la preocupación o la duda de es que no está escuchando o qué tal que no escucha, pues vayan a hacer las pruebas con los tips que ya les dijeron hace un momento, como para poder descartar, y si sí es, entonces poder empezar un tratamiento lo antes posible para que no haya una complicación como a largo plazo. Ahora, en cuestión de límites, estructura, rutinas, ¿tiene que ser las mismas para un niño que escucha que para un niño que no escucha? Es más, tiene que ser como más estimulación.
llega de repente a escuchar, es que ¿para qué le hablo si no me escucha? Al contrario, se le tiene que hablar más, se le tiene que estimular más. Y mientras menos lo hagamos, pues entonces estamos como frenando o no estamos favoreciendo que se construya el significado, que se construya esta parte de te veo a los ojos, entonces estoy enfocando mi atención para poder entonces construir significado, ya sea a través de estar empezando a leer los labios, a través de pues el interpretar emociones. El lenguaje es algo muy complejo y la comunicación también. Pues para que eso se dé, necesitamos estimular a los niños. Y el sobreprotegerlos, sobreconsentirlos, no ponerles límites, no ponerles estructura, realmente no les ayuda en nada. No, limita, incluso limita y al final justo eso, es como decía Eric, vamos contra reloj en esos procesos y eso es perder tiempo. Y obviamente el mayor perjudicado va a ser el paciente, ¿no? Sí. Y en cuanto, como ya lo mencionamos también hace unos momentos, al principio, la parte de la escuela es algo muy importante para los niños, sobre todo, digo, es para todos, pero si estamos hablando en específico de niños que están teniendo algún problema auditivo, la escuela, mientras más se limite, más se aísle, y va a ser difícil encontrar una escuela realmente inclusiva, pero pues hay que intentar llegar a lo más parecido a eso, que realmente convivan, porque así como imitan a los otros adultos y van a empezar a imitar los sonidos, pues también van a imitar a los niños y van a sentir la motivación y van a sentir el interés pues por querer comunicar y poder jugar. Y si los metemos o los aislamos en una situación, por ejemplo, no sé, como platicábamos hace rato, que decíamos cuando los meten como algún tipo como de cama, entonces también van a imitar y también van a aprender cosas, pero otros niños que a lo mejor en lugar de solamente tener un problema de audición termina siendo pues muchos otros factores por estar imitando. Entonces la audición, que no los limite, hay que estimularlos, hay que darles todas las herramientas, todas las estrategias, todas las posibilidades para que realmente sean lo más funcional posible, porque no es algo que los limite en cuanto a pensamiento. Exacto, y tratarlos como normal porque son normales, o sea, exacto. Solo es como no ver bien, es lo mismo el oído, y no necesitan como tratos especiales o preferencias, ¿no? Deben ser tratados iguales y justo, por ejemplo, en una educación normal obviamente van a ser buleados, van a ser señalados tal vez, pero están en condiciones de una estructura normal, aunque no es la mejor, pero es mucho mejor que estar a la par con otras afecciones que pueden ser mucho más graves, porque lo único que van a hacer es limitar o retrasar el proceso de desarrollo, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, ahora sí ya voy a leer algunas de las preguntas en específico que estuvieron mandando desde antes. La verdad es que ya nos pasamos de tiempo y vamos a ir respondiendo las preguntas que estuvieron ahorita haciendo en la transmisión cuando terminemos. Pero una de las preguntas de Alba Martínez es qué pasa cuando con una infección en el oído desde hace un año siguen habiendo molestias y se queja mucho por el ruido, pero el doctor dice que no tiene nada. Pues lo que habíamos platicado de segunda opinión. Una puede ser que la valoración pueda ser de un médico general, no es de demeritar a nadie. Sin embargo, bueno, la especialidad por algo existe, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena el punto de vista del especialista y obviamente hacer otro tipo de pruebas, no es solo revisar el canal auditivo y nada más. O sea, necesitan más pruebas. Ok. La siguiente pregunta es de Kat y dice, cuando hay una hipoacusia bilateral profunda de origen neurosensorial y no hay respuesta con los aparatos, ¿qué recomiendan? Pues ahí es donde se tiene que valorar el uso del implante. Habría que ver también qué auxiliar, porque al menos en lo personal me han tocado casos de si hay pérdida profunda significa que hay respuesta, pero en la zona de pérdida profunda, no es que haya restos auditivos, que es casi nada, o que sea una anacusia, que no hay respuesta. Hay una pequeña respuesta, entonces aquí el ajuste de un auxiliar auditivo se debe ser muy preciso.
desde un buen molde que va, los aparatos, los auxiliares auditivos llevan un molde conectado al conducto auditivo. Eso debe sellar muy bien. Entonces hay personas que no llegan a la potencia que necesitan porque estos moldes no sellan completamente bien. Tiene su chiste hacer un molde, no es nada más de poner unas gomitas como los que están en la televisión y ya. Entonces, checar muy bien el ajuste a detalle y si no, pues la otra opción que comentábamos del implante. Que es importante aquí recalcar que justo esto, los moldes, la adaptación abierta, la forma en la que se pone el aparato también implica un buen resultado en cada persona, en cada lesión. No es nada más, todas las partes son importantes, entender y determinar la lesión y el tipo de lesión que hay, el equipo que va a atendernos o nos va a servir para ese problema y la forma en la que lo vamos a poner. Tanto la configuración de las ganancias del aparato como si va a ser adaptación abierta, molde, qué tipo de molde, ¿no? Todo eso va a modificar los resultados en los sonidos. Okay. Entonces ahí tenemos que coordinarnos bien con el médico. Ok. Y de Georgina Solís, ¿cómo identificar una sensibilidad a sonidos fuertes? Con un estudio de audiometría se puede hacer. Ahí, ¿Qué sería como el que decías, el de molestia? Normal de molestia. Con eso podemos determinar si hay algiacusia, que es poca tolerancia a los sonidos fuertes. Es muy raro que se llegue a presentar, pero puede ser. Hay algunas personas que decimos, es que esos sonidos me molestan, pero estamos dentro de un rango normal todavía. Pero eso se puede hacer en una prueba de audiometría y con eso checamos que estemos dentro de unos niveles normales de audición. Ok. Ahora, algo que creo que va a ser importante es que todas estas recomendaciones son generales. Cada caso, cada niño es diferente, por lo cual se necesita hacer una evaluación, por lo cual se necesita revisar al paciente, se necesitan hacer las pruebas pertinentes, este trabajo multidisciplinario y al fin y al cabo pues la decisión siempre es de los papás en cómo hacer el tratamiento, qué deciden hacer y qué no. No se les impone nada, esto no es con la decisión o con el intento de estar imponiendo, son las recomendaciones de pues 3 personas que pues pensamos más o menos en ciertas cosas similar y pues ese es el motivo de estar haciendo este video y pues en cada caso y con cada niño y con cada incluso adulto se tiene que considerar todos los aspectos para poder decir ok, este es el caso, se recomiendan estas, por ejemplo, recomendaciones generales, pero las específicas son esta, ya habiendo analizado el caso. No nos podemos como quedar con la idea de que esto es lo que se tiene que hacer como si fuera una receta, porque pues a lo mejor te estás brincando de muchas otras cosas. Hay muchos casos, muchas variables y opciones. Exactamente, entonces por eso la importancia de que si están presentando alguna de estas situaciones, que si tienen alguna duda, pues buscar a una persona o ayuda de un especialista y que realmente analice el caso completo y si ahora sí pues también con esta parte de trabajo multidisciplinario para que no se queden ok, yo veo mi área pero ahora te mando para allá, que también es algo mucho que pasa y en ese te mando y te traigo pues entonces se pierden muchas cosas y sobre todo tiempo. El tiempo pues es lo que más importa cuando estamos hablando de audición. Y ahora sí pues les vamos a decir cuáles son las sorpresas que nos trajeron el día de hoy. ¿Puedo hacer una pequeña interrupción? Claro que sí. Algo que estamos platicando que creo que es muy importante que sepan es, bueno, al menos yo me voy a arriesgar un poquito, de los auxiliares que venden en la televisión, en CB directo, de estos de, ya, escuchará un alfiler cayendo a 25 metros. Esos no están considerados auxiliares auditivos por muchísimas razones. Podemos hacer un video de 2-3 horas explicando por qué no son auxiliares. Esos no los compren, hay muchos pacientes estafados. Es impresionante ver personas que con trabajos pueden gastar para un auxiliar y compran esos y se los venden carísimos y al final de cuentas les tenemos que decir esos no funcionan, por eso no escucha bien. Entonces esos aparatos no los compren, visiten a un especialista por favor. Perfecto, y ahora sí. Disculpa la interrupción. No, qué bueno que lo dices, la verdad es que mientras más información mejor. Y ahora sí, díganos cuáles son las sorpresas que trajeron para el día de hoy. Bueno, yo con una amiga otorrinopediatra vamos a obsequiar una consulta para un niño, puede ser desde 1 año o desde recién nacido, para valoración, la consulta sin costo. Nada más sería cuestión de que nos contacten y que bueno, le den like a la página. Muy bien. ¿Y cómo va a ser cómo vas a decidir quién va a ser el ganador? Platícanos.
No sabría, pues primero tiene que ser una familia, unos padres que tengan a un niño pequeño, ¿no? Yo creo que, ¿por qué no? Les propongo que escriban el caso, por qué les gustaría ganar esta evaluación, cuáles son sus intereses, cómo es su caso, y pues ya dependiendo de eso, pues podremos, pues entre todos los que estamos aquí organizando esto, pues ir como decidiendo quién puede ser la persona a quien más le serviría y que más lo necesita. Podría ser eso. Una persona de bajos recursos también, que no Exacto. puede costear este tipo de consultas. Y sí tiene que ser en la Ciudad de México, algo muy importante. Estos regalos sí son para la Ciudad de México. Entonces sería eso, con un hijo pequeño, bajos recursos, y bueno, que nos expliquen cuál sería el motivo por el que quieren la consulta. ¿Ok? Ok. Y acá conmigo les voy a dejar mi correo. Mi correo es painbert@gmail. Ese es mi correo personal, entonces ahí me pueden mandar sus preguntas. Creo que va a estar anotado en la parte de abajo. Y a las primeras 30 personas que manden su caso, quiero que me cuenten su experiencia con los auxiliares. Quiero saber su caso, cómo los atendieron, para saber cómo está el panorama en general en México con esto de los auxiliares auditivos. Y vamos a dar unos regalitos. El regalo sorpresa, dependiendo de dónde sean. Es de zona del DF y del Estado de México, va a haber un regalo para ustedes que viven en esta zona. Si son de otros estados, hay otro tipo de regalo. Puede ser un paquete de pilas, puede ser una publicación que a lo mejor vamos a sacar en un tiempo, puede ser desde una asesoría personalizada. Entonces, dependiendo del tipo de caso y lo que veamos, vamos a las 30 personas que nos cuenten su historia de su caso, vamos a dar unos regalitos sorpresas, les van a gustar. Perfecto, y ahora por favor díganos sus datos, dónde los pueden contactar. De todas maneras yo los voy a poner ahorita que termine la transmisión, pero para que los conozcan. Sería, nosotros somos Taldea Autos y la página es taldeaautos.com, o mi correo sería miranda@taldeaautos.com. Ahí estoy a sus órdenes. Así es. Yo ahorita estoy en dos lados, estoy haciendo investigación en el Instituto Politécnico. Me pueden contactar a través de mi correo, o también trabajo en Auditivos de México, ya tengo trabajando más o menos unos 8 años. Y el teléfono es 5512-2211. O a la página auditivosdemexico.com.mx, ahí pueden tener nuestros datos y pueden contactarme por cualquiera de esas dos vías. Perfecto, pues muchas gracias por venir. A todos espero les haya gustado este video, que les sean de utilidad las recomendaciones. Sé que es mucha información y que de repente es como difícil en media hora, que fue un poquito más de media hora, como asimilar tanta información, pero pues lo bueno es que se queda guardado, lo pueden seguir viendo, cualquier duda que tengan se pueden comunicar con ellos y de todas maneras se les va a ir contestando las preguntas y los comentarios que hayan tenido. Si yo no se los puedo contestar, entonces se los voy a mandar directamente a ellos para que pues tengan la respuesta más enfocada en lo que me están preguntando y pues tengan las menos dudas posibles. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles y que tengan una bonita noche. Gracias. Nos vemos, bye, y gracias por venir. Gracias.